En el Código Penal argentino están previstos en el artículo 128 distintos delitos vinculados con la pornografía. Se trata de 4 figuras diferentes y al final un agravante para todas de ellas en razón de la edad de las víctimas que vamos a analizar en particular. El artículo 128 del Código Penal reprime en primer lugar con pena de prisión de 3 a 6 años al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Al igual que, acá viene otra figura, el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Si bien las dos están muy vinculadas, son dos conductas diferentes. Párrafo segundo dice: será reprimido con prisión de 4 meses a 1 año el que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior, es decir, de actividades pornográficas de menores. En el tercer párrafo, pena de 6 meses a 2 años el que tuviere en su poder representaciones de las descritas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización, es decir, la tenencia con una finalidad especial para distribuir o comerciar ese material. En el párrafo cuarto, prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. Y en el último párrafo de este artículo 128, la agravante dice: todas las escalas penales se elevarán en 1/3 en el mínimo y máximo cuando la víctima fuera un menor de 13 años. Bien, el bien jurídico protegido en todos estos delitos se sostiene que es el desarrollo normal, el normal desarrollo psíquico y sexual. Algunos autores agregan también la dignidad de los menores, en este caso es un bien jurídico que merece protección. Claramente, a diferencia de los delitos como la violación o abusos sexuales directamente, en que se protege, decimos, la libertad sexual, en este caso, tratándose de menores, lo que se va a proteger es ese futuro desarrollo de su sexualidad. Entonces, eso es el bien jurídico protegido en este caso. El menor no tiene todavía capacidad como para prestar el consentimiento en este tipo de actos. Y por eso mismo es que si se tratara de un mayor de 18 años el que participa en estos actos, en ese caso no sería una conducta típica. Bien, llama la atención en este caso, en este delito, la utilización de una cantidad de verbos típicos, ¿no? Es una sobreabundancia de verbos típicos: distribuyere, produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, etcétera, etcétera. No es tan común, por lo menos no en la tradición de nuestro Código Penal de hace 100 años. Vamos a ver ejemplos de este tipo en la ley de estupefacientes, en el artículo quinto, por ejemplo, de la ley 23.737. Ahí vamos a ver también una exageración de verbos típicos, todos vinculados con la tenencia, comercialización de estupefacientes, pero en este caso nos llama la atención que también existe tal vez un abuso de los verbos típicos. Lo que ocurre es que en este caso, como en muchos otros, esta figura penal, estas figuras penales son impuestas al Estado argentino por ciertos instrumentos o tratados internacionales que obligan a la Argentina a penalizar una determinada conducta. En este caso, la Convención de los Derechos del Niño y concretamente el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño es la que estaría obligando al Estado argentino a crear figuras en este sentido. Si bien el Código Penal original ya tenía alguna figura similar, de hecho en las redacciones anteriores de nuestro artículo 128
y también en el caso del 129 se discutía el concepto utilizado, que era el concepto de pornografía y exhibiciones obscenas. No estaba muy claro el significado de esos conceptos y por eso se lo cuestionaba desde el principio de legalidad en la forma de ley cierta. Lo que ocurre ahora con este artículo 128 es que de alguna manera el concepto de la pornografía está un poco más claro. Esa claridad surge precisamente de este protocolo facultativo que estoy mencionando. Repito, protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 2, inciso C, este protocolo dice que por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Es decir, de alguna manera ese concepto del protocolo de la Convención de los Derechos del Niño ha sido tomado en este artículo 128 para tratar de definir lo que se tiene que entender por pornografía en el caso de la actividad de los menores. Y fíjense que en el artículo 3 de ese mismo protocolo también se establece la obligación de los estados parte de utilizar el derecho penal o el sistema penal, mejor dicho, para tratar de evitar este tipo de conductas. Dice el artículo 3: todo estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras o si se han perpetrado individual o colectivamente. Y ahí enumera en el inciso C la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión con los fines antes señalados de pornografía infantil. Es decir, si nos resulta extraño la proliferación de verbos típicos en este artículo 128, tal vez eso se explique precisamente con la imposición de este protocolo facultativo que le obliga al Estado argentino, que es parte de esa convención, le obliga a legislar expresamente en ese sentido. De paso, este es un ejemplo para que se vea que no cualquier tratado internacional, aunque tenga rango constitucional, cuando habla de la protección de un determinado bien jurídico, eso no significa de por sí que el Estado parte esté obligado a utilizar el sistema penal. Por ejemplo, una cuestión que ya hemos tratado en los delitos de aborto, si la Convención Americana en su artículo 4, cuando habla de la protección del derecho a la vida, le obliga al Estado argentino a penalizar todas las clases de aborto, bueno, o alguna clase de aborto. Hemos dicho que no es así, que no necesariamente implica esa Convención Americana en su artículo 4 una obligación para el Estado argentino de penalizar los abortos. Es una decisión política criminal, después si lo hace o no lo hace, o cómo lo hace, hasta dónde, total o parcialmente, etc. Pero lo que quiero decir es que no debe interpretarse que cuando un tratado o instrumento internacional, aunque tenga rango constitucional, proteja un bien jurídico, eso no significa que el Estado está obligado a utilizar el sistema penal, el Código Penal, para proteger ese bien jurídico. Son dos cosas distintas. Cuando los tratados obligan al Estado argentino, es lo que nos interesa a nosotros, a criminalizar una conducta, lo hace de esta forma. Es decir, es bien claro en cuanto define que ese bien jurídico, en este caso la sexualidad o el futuro desarrollo de la sexualidad de los menores de edad, se tiene que proteger incluso a través del sistema penal, y además nos dicen hasta cuáles son los verbos típicos que hay que legislar como conductas delictivas. Bien, valga entonces como ejemplo de lo que es un caso en el que claramente el Estado argentino sí está obligado a penalizar, y además seguramente no podría derogar estas figuras delictivas sin incurrir en un incumplimiento de los compromisos internacionales. Esa reforma tal vez sea inconstitucional si se derogaran en este caso estas figuras penales.
Bien, después vamos a ver hasta dónde llega esa obligación que leímos del artículo 2 y 3 del protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, porque habla de la posesión del material pornográfico y vamos a ver que nuestro 128 sanciona no solamente la tenencia del material pornográfico de menores para distribuir o comercializar con la finalidad especial, sino también que sanciona la mera tenencia de ese material. Obviamente cuando el autor sabe qué es lo que tiene, pero la pregunta puede ser, ¿el Estado argentino está obligado por ese texto que vimos recién a penalizar la mera tenencia o solo tiene que penalizar la tenencia con fines de comercialización o distribución? Bien, entonces en el primer párrafo vamos a encontrar la figura básica, el primer párrafo del 128, la figura básica de producción y distribución de material pornográfico de menores y la organización de espectáculos en vivo con representación sexual de menores. En el párrafo segundo se pena la tenencia simple, la mera tenencia de material pornográfico. En el tercer párrafo, la tenencia de ese material con fines de distribución y comercialización. Ya podemos adelantar una opinión sobre esto. Yo creo que del texto del protocolo surge la obligación de la Argentina de penalizar la tenencia con fines de distribución y comercialización, como lo hace el tercer párrafo. No necesariamente surge la obligación de penalizar la mera tenencia del material pornográfico, aunque si el Estado argentino decide hacerlo, no estaría mal en principio, es decir, no sería ninguna contradicción, solo habría que ver si esto es compatible con otros principios constitucionales. Digo esto porque, por ejemplo, en España algunos autores, concretamente Muñoz Conde, España tiene una legislación similar a la Argentina en este sentido, o sea, está penalizada la mera tenencia de material pornográfico, la mera tenencia, aunque no sea para finalidad de distribuir. Y Muñoz Conde al respecto dice que si una posible contradicción con los principios constitucionales de intimidad de las personas y dice que no se afecta concretamente al bien jurídico protegido en esos casos, que es el futuro desarrollo de la sexualidad del menor, en la medida en que esa persona lo tenga sin una finalidad de distribución o comercialización. Bien, yo lo único que quiero decir en este punto es: el Estado argentino está obligado a penalizar tal vez la tenencia con fines de comercialización, no necesariamente la mera tenencia. De modo que si esa parte, el segundo párrafo, se suprimiera, me parece que se podría hacer. Aunque si el legislador decide también penalizar ese caso, en principio no creo que exista una contradicción tampoco con algún principio constitucional. En el cuarto párrafo está prevista la conducta de quien facilite el acceso a espectáculos pornográficos o suministre material pornográfico a menores de 14 años. Y por último, en el último párrafo, la agravante cuando la víctima fuere un menor de determinada edad, que es 13 años, esa misma edad de 13 años que ya la vimos en el abuso sexual del 119, es el límite en el que la víctima no puede consentir, no tiene ninguna potestad o digamos condición como para facultades, como para decidir en materia sexual. Bien, empezamos con el primer párrafo. Producir, financiar, ofrecer, comercial, publicar, etcétera, etcétera. Todas estos verbos tienen el mismo sentido que se los entiende en el diccionario, de manera que no hay ninguna aclaración que haga falta al respecto. La organización de los espectáculos deportivos también son todos verbos que no tienen un significado distinto al significado del diccionario, por eso no nos vamos a detener a explicar qué significa producir, financiar, ofrecer, comerciar. Es el significado común de estos términos. Vale aclarar que la pornografía de de mayores de edad, lo que acá está penado es la pornografía de menores, pero la pornografía de mayores de edad, eso no está
no se considera una conducta delictiva, de modo que si se trata de personas mayores, se considera que es válido su consentimiento para realizar este tipo de actos. Lo que tal vez se pueda criticar o corregir en nuestro código, en este 128, es que, a diferencia, por ejemplo, del Código Penal español, nuestro código se refiere a la pornografía de los menores de edad, no de los incapaces. Entonces puede ocurrir que la víctima o esa persona a quien se la involucre en una actividad de este tipo tenga, por ejemplo, 19 años, es decir, es mayor de edad para el derecho, pero que sea un incapaz, alguna incapacidad mental, que tal vez ese grupo de personas también tendría que estar protegida dentro de la ley. Así como está nuestro texto, la conducta sería atípica, aunque se trate de un incapaz, si es que ya tiene más de 18 años. En el Código Penal español, en el artículo 128, que es el similar al nuestro, están previstos como sujetos de protección los menores de edad y también los incapaces. Bien, ¿qué significa la, los actos? Estos actos, según nuestro texto legal, dice toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Claro, cuando se hace esa aclaración de las partes genitales con fines predominantemente sexuales, está quedando fuera del delito todas aquellas exhibiciones de partes genitales de los menores que tengan que ver con una finalidad científica, por ejemplo, ¿no? El caso de un médico que para estudiar desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia, un caso particular, por ejemplo, tiene una foto de un niño desnudo, pero bueno, si no tiene una finalidad sexual, entonces eso queda fuera de la conducta típica. Luego, cuando se habla de la organización de espectáculos pornográficos en vivo en los que participen menores de 18 años, es necesario que el autor organice ahora una representación sexual explícita, y que en ese caso participe un menor de 18 años. Hay una discusión en el derecho argentino sobre qué significa el participar el menor en el acto sexual. ¿Es necesario que el menor que participa en el acto sexual lo haga realizando tocamientos en partes íntimas a la otra persona, o que él sea objeto de esos tocamientos en sus partes íntimas? O cuando se dice participe un menor en una representación sexual, también se podría abarcar al menor que, si bien no está realizando el coito o algún tocamiento en partes íntimas, pero puede que esté presente, por ejemplo, mirando como otros dos adultos realizan ese acto sexual, de claro contenido sexual. La cuestión es, bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Ese menor participa en uno de estos supuestos? O sea, ¿es una conducta típica el mero hecho de poner al menor observando esa escena? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, es decir, hay autores que exigen que participe en el acto sexual. Yo creo que basta con que esté involucrado el menor en ese acto sexual, es decir, no necesariamente tiene que estar siendo tocado en sus partes íntimas o tiene que él tocar a los otros en sus partes íntimas. Basta con que él esté observando, porque ya en ese caso, primero, desde el punto de vista semántico, lingüístico, participar en ese acto se puede considerar también el hecho de hacerlo mirar, hacerlo observar ese acto concreto sexual. Y por otro lado es que se afecta también el bien jurídico de ese niño, teniendo en cuenta que se le perjudica o se le puede perjudicar indudablemente en su desarrollo de la sexualidad. De manera que cuando dice participen, entiendo que también se refiere, y esto no es una afectación, o no lo veo yo como una afectación al principio de legalidad, también sería el caso de los menores que estén observando a otros
que tienen relaciones sexuales. El espectáculo en este caso tiene que ser un espectáculo en vivo, claramente. Y después, en el segundo párrafo del 128, se impone una pena para la tenencia de material pornográfico de menores. Esto de penar el material pornográfico, aunque el texto mismo aclara el que a sabiendas, ¿no?, tuviere material pornográfico de menores, es una decisión de política criminal, es una decisión del legislador. Lo que hace es adelantar la punición, es decir, no se espera a que esa persona que tiene el material lo distribuya, lo difunda, ya se sanciona el mero acto de tenerlo. Es decir, el legislador está yendo, bueno, bastante lejos en cuanto al principio de lesividad. Es un delito de peligro abstracto, bastante abstracto, pero bueno, es la forma en que el legislador trata de proteger con mayor énfasis este bien jurídico protegido que es la sexualidad o el futuro de la sexualidad del menor. Esa expresión a sabiendas parecería exigir algo diferente a lo que es el dolo. Es un delito doloso, ¿no? Es decir, el autor tiene que tener ese material, hay una relación de disposición en el tipo objetivo. La tenencia, los delitos de tenencia en general, implican una relación de posesión entre el autor y la cosa que no necesariamente tiene que llevarla consigo en todo momento. Basta con que la tenga en algún lugar en el que él pueda disponer cuando quiera de esa cosa. Entonces no es necesario que la lleve en el maletín a todas partes donde vaya, pero si la tiene, por ejemplo, en la computadora de su casa, eso es un acto de tenencia. Eso desde la perspectiva de la tipicidad objetiva. Es un delito doloso, entonces el autor tiene que saber qué es lo que tiene material pornográfico y que ese material se refiere a menores de edad. Puede haber errores de tipo si el autor desconociera que ese material, que en ese material participa algún menor, porque él cree que son todos mayores de edad, por ejemplo, ¿no? Ahora, ese a sabiendas parecería exigir que en este caso solo se acepta un conocimiento cierto, un conocimiento efectivo de que las personas que están ahí son menores de edad. Es decir, que no se daría el tipo penal, no se daría el delito si el autor tuviera alguna duda sobre la edad de la víctima, por ejemplo. La tenencia cualificada, que está en el siguiente párrafo del código, del artículo 128, con una pena un poco más elevada, hasta 2 años de prisión, lo único que le agrega en relación a la tenencia simple es ahora la finalidad de distribuir o comerciar ese material pornográfico. Es decir, el autor tiene que saber que lo que tiene es material pornográfico de menores, pero ahora además tiene que tener la intención de distribuirlo o comerciarlo. Entonces, en el tipo objetivo es igual que en la figura anterior, la tenencia simple de material pornográfico. En el tipo subjetivo también tiene que tener dolo, es decir, saber qué es lo que tiene, pero ahora se va a agregar un elemento en la tipicidad subjetiva que debe tratarse como un elemento subjetivo especial, como un elemento de intención interna trascendente, es decir, que no necesariamente se tiene que dar en la realidad. Es decir, que basta con que el autor tenga con esa finalidad, no necesariamente tiene que llegar a distribuir o comercializar el material. Si lo tiene con esa finalidad, la diferencia con el texto anterior, es decir, la tenencia simple, es que ahora en el mismo caso el autor tiene la intención de distribuir o comerciar, pero no hace falta, repito, que se distribuya, que se comercie efectivamente, porque ya el delito se considera consumado, completo, simplemente con que exista esa finalidad. ¿Cómo se prueba esa finalidad? Es un problema porque es un elemento subjetivo especial. Bueno, sí es cierto, hay problemas de prueba de todos los elementos subjetivos en todas las figuras penales en realidad, no solamente en este caso. También es difícil probar cómo existe la finalidad
detener con fines de comercialización la droga, por ejemplo, ¿no? Los estupefacientes. Pero bien, la estructura del tipo penal se conforma entonces de esa manera. Dolo, en el tipo subjetivo, dolo, saber que tiene material pornográfico de menores, y además la finalidad de distribuir o comercializar. Si eso no se pudiera probar, deberían aplicarse las reglas del derecho procesal penal que dicen indubio pro reo, es decir, en caso de duda habrá que estar a lo más favorable al imputado. Luego, el facilitar el acceso a espectáculos pornográficos. En el caso de la facilitación, se trata de suministrar los medios para que el menor acceda a un espectáculo pornográfico. Se puede cometer en este caso por acción o por omisión. Cualquier persona podría ser autor de esa facilitación, no solamente la persona que está a cargo del espectáculo o la persona que cobra las entradas si fuera un espectáculo donde se cobra entrada, ¿no? Suministro de material pornográfico significa la entrega de este material pornográfico a un menor de 14 años. No importa si esa entrega es a título gratuito o si se vende ese material pornográfico, lo importante es el daño que le pueda significar eso al futuro desarrollo de la sexualidad del menor. Sujetos activos y pasivos pueden ser hombres o mujeres, si hace falta que la víctima en este caso tenga menos de 14 años. Bien, son figuras dolosas también estas, la del suministro del material pornográfico o del facilitamiento al acceso de los espectáculos deportivos, o sea que, de los espectáculos pornográficos. El autor tiene que saber entonces que está facilitando el acceso a un menor de esa edad, o tiene que saber que está suministrando este material y que esa persona es menor de la edad indicada en este cuarto párrafo. Y por último, en el quinto párrafo dice el artículo 128 que todas las escalas penales se aumentan en 1/3 cuando la víctima tiene menos de 13 años. Es una agravante genérica para todos los delitos previstos en el artículo 128, bajo la idea de que el legislador considera que los menores de esa edad no tienen ninguna capacidad para consentir actos en materia sexual.